Se dice que cuando ya estás en la cama, o casi por quedarte dormido, y alguien te llama para invitarte a salir, no debes hacerlo, porque pueden ocurrirte cosas muy malas. La creencia dice que esto sucede porque tu día ya terminó, y en tus planes no estaba contemplado salir. Al hacerlo alteras el orden de tu vida. Eso provoca que lo negativo comience a perseguirte y existe la posibilidad de que no regreses a casa. Esta noche hablaremos de 5 experiencias perturbadoras que casualmente hacen parecer que este dicho sea verdad. Nuestro siguiente archivo nos llega desde Iztacalco y fue compartido por la señora Maribel Gómez, madre de una joven que desapareció una noche común, de esas que no deberían tener importancia. No sé exactamente en qué momento todo se perdió con mi hija. Esa pregunta me acompaña cada noche. La repito una y otra vez, intentando reconstruir cada detalle, cada gesto, cada palabra que dijimos aquella última vez. Y realmente me cuesta aceptar que esa fue la última ocasión que la vi con vida. Todo comenzó como cualquier otra noche tan común. Habíamos cenado juntas, solo nosotras dos, como siempre. Me platicaba del trabajo, de la escuela, de lo caro que estaba todo últimamente. Nada fuera de lo normal. Ella se reía mucho, con una alegría que me parecía contagiosa. Recuerdo perfectamente cómo me dijo que se sentía feliz. Esa frase se repite ahora en mi cabeza como una grabación cruel y rota. Después de lavar los trastes y apagar las luces de la cocina, cada una se fue a su cuarto. Eran casi las 11 y yo me sentí agotada. Me dormí pronto. Estaba tan cansada que caí de inmediato. Sin embargo, el silencio de la casa esa noche me parecía más pesado, casi como si me hubiera estado advirtiendo de algo. Cuando me desperté en la mañana, fui directo al cuarto de mi hija para levantarla, con la misma costumbre de siempre, pero el lugar estaba intacto. La cama tendida, su celular sobre el buró, su mochila apoyada junto al escritorio. Pero ella no estaba. Y ese vacío en el aire me atravesó de inmediato, aunque en ese momento no quise admitirlo. Al principio quise tranquilizarme. Pensé que tal vez había salido temprano, para alguna entrega o algún compromiso de la escuela. Pero pasaron las horas y no sabía nada de ella. Llamé a sus amigas, a la escuela, a los lugares donde podría estar, pero nada. El nudo en mi estómago comenzó a apretar cada vez más fuerte. Me empecé a preocupar de verdad. Cuando desesperada, entonces decidí entrar a las redes sociales, buscando alguna pista, alguna foto, cualquier cosa. Yo estaba desesperada. Fue entonces cuando encontré una noticia. Accidente en Reforma. BMW se estrella y parte el vehículo en 2. 2 muertos, un sobreviviente. La foto del coche blanco partido me heló la sangre. No sé por qué, pero sentí un vacío absoluto en el estómago, como si algo me empujara a mirar más de cerca. Viendo la publicación me di cuenta que uno de los cuerpos cubiertos por una sábana tenía el mismo suéter que mi hija usaba esa noche. Lo reconocí inmediatamente. Este tono gris con un bordado pequeño que solo ella tenía. En ese momento entré en pánico. Llamé a la fiscalía, a los hospitales, a todos los lugares posibles, como si todavía pudiera cambiar la realidad. Pero pocas horas después me lo confirmaron. Mi hija era una de las víctimas.
No iba con sus amigas. Al parecer apenas comenzaba a verse con un chico y al revisar su celular nos dimos cuenta que él le había mandado mensajes, insistiendo que fueran a salir a tomar agua en la noche. Y lamentablemente la convenció. En los reportes, según dijeron, el conductor iba en estado de ebriedad. No lo conocíamos. Nadie lo conocía. Todo fue tan rápido, tan absurdo, que mi mente sigue sin poder procesarlo. Y sin embargo sucedió. No hubo despedida, solo cenamos, sonreímos y después la vida se la llevó sin avisarme. Desde entonces cada noche, antes de dormir, no puedo evitar mirar la puerta de su cuarto. Ya sé que no está ahí, ya sé que no va a regresar, pero tengo una manía, una necesidad casi irracional de abrirla. Por si algún día, al menos por un segundo, el destino se arrepiente y me la devuelve. Nuestro siguiente relato cae en la categoría de anónimo y lo encontré de manera casual mientras leía comentarios en un video de este tipo en YouTube. Esta persona nos cuenta el perturbador caso de su padre, un hombre que lamentablemente afirmó más esta situación. Comencemos. Nunca voy a olvidar aquella noche del 16 de enero. Mi papá había llegado tarde a casa, cansado, pero contento porque venía de jugar un partido de fútbol con sus amigos. Se bañó, cenó algo y se recostó en la cama. Lo recuerdo claramente porque me dio la sensación de que al fin podíamos descansar después de un día pesado. Yo mismo soy Uber y ese día también estaba trabajando y ya me dirigí a casa. Eran alrededor de las 11 de la noche. Mi mamá dice que mientras él se acomodaba en la cama, sonó su teléfono. Era una mujer que le pedía un viaje por fuera de la aplicación, insistiendo en que era algo rápido y cerca. Mi mamá, al escucharlo, le dijo casi rogándole que no saliera, que ya era tarde y que lo mejor era quedarse en casa. Mi papá dudó unos segundos, pero al final tomó las llaves y le dijo: Ahora sí ya es el último viaje del día. Lo prometo, vuelvo enseguida. Eso fue lo que dijo antes de salir. Yo ya iba camino a casa cuando me escribió que se dirigía al punto de encuentro, pero desde ahí ya no volví a saber más de él. Las horas pasaron y no regresaba. Al principio pensé que quizá se había alargado el viaje o que había decidido tomar otro servicio más, como solía hacerlo a veces. Pero al dar la madrugada mi mamá empezó a preocuparse de verdad. Fue entonces cuando la rutina se rompió y la angustia comenzó. Decidimos llamarle una y otra vez, pero su celular ya no sonaba. Iba directo al buzón. A la mañana siguiente recorrí las calles de la ciudad por donde él solía transitar. Después de varias horas buscándolo, un amigo nos llamó, diciendo que le pareció ver el carro de mi papá muy cerca del aeropuerto, ya casi con la autopista de Texcoco. Fue allí donde encontré su coche abandonado. Estaba en una avenida solitaria, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Al asomarme noté algo extraño. El asiento del conductor estaba echado hacia atrás, como si alguien más lo hubiera manipulado. Y en el parabrisas había pequeñas marcas de manos, como si hubieran presionado desde afuera. Lo que realmente me heló la sangre fue el ambiente que rodeaba al carro. A pesar de que era de día, sentí un frío seco que no correspondía con el clima. El aire estaba inmóvil y de pronto me llegó un olor metálico, fuerte como a óxido. Me acerqué con cuidado y cuando toqué la manija de la puerta, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
Fue como si en ese instante alguien invisible estuviera cerca de mí. Desde esa noche mi papá sigue desaparecido. Primero pensamos que podía ser un secuestro, que alguien nos quería pedir recompensa, pero realmente no. La policía realizó su investigación y la búsqueda correspondiente, pero dicen que probablemente lo levantaron. Pero yo no puedo quitarme de la cabeza lo que vi y sentí junto a ese coche. No sé si se lo llevaron los vivos o los muertos. No sé si aquella mujer que lo llamó realmente existe, porque nunca pudimos rastrear el número. Pero lo que sí sé es que esa noche algo más pasó. Algo que va más allá de lo que cualquiera podría explicar. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, la misma pregunta me atormenta. ¿Fue un crimen humano? ¿O algo más oscuro lo que decidió llevárselo? Escuchar esta historia deja bastantes preguntas, pero mientras una familia sigue esperando esas respuestas, otra mujer descubrirá que a veces salir tarde no solo te pone en peligro, sino que puede hacer que te des cuenta de que tienes un admirador secreto. Nuestro siguiente relato es cortesía de Laura Martínez, una chica que trabajaba como cajera en un 7-Eleven, quien aprendió a la mala que salir tarde te puede dar muchas sorpresas. Continuemos. Yo trabajaba como cajera en un 7-Eleven de la gasolinera que está en la salida de San José. Después de un largo día por fin llegué a casa. Esa noche yo no quería salir. Ya me había bañado, ya estaba en pijama y metida en la cama. Eran casi las 11 y apenas si tenía fuerzas para mirar el teléfono, pero por costumbre lo hice. De la nada recibí una llamada del trabajo. Era mi supervisora y sonaba súper apurada. Me dijo que alguien no había llegado a trabajar, que era urgente y que necesitaban a alguien de confianza para poder cubrir el turno. Dudé un momento porque en verdad ya era tarde. Sin embargo, con los gastos de las escuelas, las inscripciones y todos esos gastos de mis hijos, no había tenido mucho dinero. Así que por compromiso o por necesidad, dije que sí. Me levanté a regañadientes, me puse la ropa del trabajo sin muchas ganas. Agarré mis cosas y salí de casa con el estómago encogido. Algo me decía que no debía de ir. La calle estaba en silencio. Ese tipo de silencio tenso que incomoda. Los postes de luz parpadeaban y el aire se sentía más frío de lo normal. Fue entonces cuando lo vi. Un auto negro estacionado justo en la esquina. Esa sería la peor de mis pesadillas. El coche estaba estacionado. No tenían las luces prendidas ni se movía. Pero me dio una mala espina porque no era de los vecinos y yo jamás lo había visto. Pero pues tenía que pasar junto a él. Así que lo hice, sin hacer ruido. En cuanto lo rebasé, tan solo unos metros después, las luces se encendieron. El corazón me dio un brinco. Aceleré el paso, cruzando la calle sin mirar atrás. No me importó, pero escuché cómo el motor arrancaba y comenzaba a seguirme lentamente. No rebasaba, solo iba detrás, igual de lento que cada uno de mis pasos. Me paralicé un segundo, luego corrí hacia un Oxxo, uno que ya estaba muy cerca de ahí. Entré sin aliento y me escondí tras un estante, fingiendo que buscaba algo. Desde la ventana vi cómo el auto se detenía justo frente al local. No se movía, solo estaba ahí, con los faros encendidos, alumbrando
como en dirección a la entrada. Pasaron algunos minutos. El chavo que trabajaba ahí me preguntó si todo estaba bien, y yo apenas pude decirle que sí. Cuando por fin me armé de valor para mirar de nuevo, el auto ya no estaba. Salí con cautela, respirando un poco más tranquila. Me dije a mí misma que tal vez era paranoia, que tal vez era una coincidencia, así que seguí caminando hasta mi trabajo. Sin embargo, cuando por fin llegué, volví a ver ese carro. De nuevo estaba ahí. Era el mismo auto, estacionado justo en la entrada del estacionamiento, pero esta vez tenía las puertas abiertas. Mis piernas por miedo me temblaron, pero como si nada, pasé justo al lado y noté algo que ya había visto antes y que colgaba de la puerta del asiento trasero. Me acerqué con cuidado y fue ahí cuando lo reconocí. Lo que veía era una sudadera mía, una sudadera que había perdido semanas atrás. La verdad no entendía cómo había llegado ahí. Di un paso atrás por pura precaución. Sentí cómo se me helaba la sangre. Me giré de golpe y en el carro no había nadie. Yo ya no aguantaba lo que estaba viviendo. Me sentía acosada. Caminé de nuevo. Yo sentía cómo me observaban de alguna manera y de tanto temor solamente grité. Afortunadamente en este momento el guardia de seguridad de mi trabajo se percató de mi grito e inmediatamente el auto se encendió solo. Las puertas se cerraron sin que nadie las tocara y antes de que pudiera reaccionar, el auto arrancó y desapareció entre las calles sin dejar rastro. Esa noche trabajé como pude. No dije nada. No quería sonar loca. Lo único que imaginé fue que quizás mi vida pudo haber enfrentado cualquier destino. Pude haber sido subida al carro en contra de mi voluntad o tal vez ser abusada. Pero, desde entonces, ese auto no ha vuelto a aparecer. Pero este relato me hace pensar que si lo que viví esa noche fue verdad, simplemente fue la obra de Dios lo que me protegió. El último archivo de esta noche fue compartido por Karina Ortega, originaria del municipio de Salinas Victoria, en Monterrey. Lo que vas a escuchar es un doble testimonio de una madre que una noche aceptó una invitación sencilla sin saber que ese pequeño gesto marcaría su vida para siempre. Una doble historia sobre advertencias que ignoramos y consecuencias que jamás se olvidan. Continuemos. Yo era de las que creía que muchas cosas de las que dicen los papás eran simples dichos sin fundamentos, pero a la mala me di cuenta de que hay decisiones que cambian la vida en un segundo. Por más simples que parezcan, se convierten en el inicio de un camino que no tiene vuelta atrás. Ya estábamos en casa, listas para dormir. Mis hijas y yo habíamos cenado temprano y todo estaba en calma. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando llegó una excuñada, en ese entonces pareja de uno de mis hermanos. Venía súper emocionada, insistiendo en que debíamos festejar. Mi hermano había quedado campeón en un torneo de softball y quería que fuéramos a celebrarlo. Yo dudé. Mi padre, con sus ideas de pueblo, luego dijo que no era buena idea salir a esa hora, que no era adecuado andar en la calle ya tan tarde. Pero la insistencia fue tanta que al final acepté. Pensé que no pasaría nada, que solo sería un rato. Pero ese fue mi error. Apenas íbamos llegando a la carretera y el aire se sentía distinto, como si tratara de advertirnos algo. Había bastante gente, todos caminando animados, hablando en voz alta, como si la noche fuera una fiesta improvisada. Pero de pronto pasó lo inesperado. Una moto apareció de la nada. Iba rápido, sin control, y tanto el conductor como el que iba detrás
venían ebrias. Todo pasó en segundos. La moto perdió el equilibrio y fue directo hacia donde estábamos. Vi cómo las luces nos cegaban por un instante y después escuché el golpe. Mi hija mayor, con solo 7 años, fue arrastrada por la fuerza del impacto. El choque terminó contra un poste y yo sentí que el corazón se me detenía. Corrí hacia ella. Su cuerpo pequeño estaba tendido en el suelo, maltratado, con sangre en la cabeza. Tenía fracturas en el cráneo y apenas si reaccionaba. El ruido de la gente alrededor se volvió lejano, como si el mundo entero se hubiera apagado. Solo podía escuchar su respiración débil, como un hilo que se podía romper en cualquier momento. Gracias a Dios sobrevivió, aunque las secuelas fueron duras. Durante meses no reconocía a su propia familia. Miraba con extrañeza a todos, como si estuviera atrapada en un recuerdo roto. Pasamos años entre médicos, cirugías y tratamientos. Nos decían que con el tiempo mejoraría, y en parte así fue. Pero nunca volvió a ser la misma niña. En esos días no pensé que esto tuviera que ver con que mi papá me advirtiera a salir, pero ahora que lo pienso, curiosamente coincide con lo que mucha gente también dice. Pero como si no hubiera sido suficiente, un tiempo después fue mi pareja quien quedó marcado. Una noche mientras dormía, lo llamaron con urgencia. A su hermano lo estaban golpeando para robarle la billetera. Salió corriendo a ayudarlo. En la pelea, logró desarmar a uno de los ladrones y en defensa propia, lo apuñaló. Desde ese momento tuvo que abandonar la ciudad, huyendo de las represalias. Como si el destino ya estuviera escrito, años después murió en un accidente de tránsito. Todo fue rápido, repentino. Una llamada en la madrugada me lo arrebató, dejándome con más preguntas que respuestas. Hoy, después de tanto tiempo, sigo sin entenderlo. Algunos dicen que son coincidencias, que simplemente la mala suerte nos alcanzó una y otra vez. Pero yo no lo creo. Hay noches que parecen atraer la desgracia, decisiones mínimas que nos arrastran hacia algo inevitable. Ahora, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa noche en la carretera. Vuelvo a escuchar el rugido de la moto, el grito ahogado de mi hija, el silencio mortal que se quedó en mi pecho. Y pienso, si hubiera escuchado a mi padre, si nos hubiéramos quedado en casa, nada de esto habría pasado. Desde entonces desconfío de la noche. Hay algo en ella que no perdona, que siempre cobra su precio. Y aunque me esfuerzo por seguir adelante, por confiar en que todo fue parte del destino, la verdad es que vivo con miedo constante. El miedo a volver a salir cuando algo dentro de mí me dice que no lo haga. Porque la vida ya me demostró que basta un segundo, un solo paso en falso, para que todo cambie para siempre. Hoy escuchamos historias que comenzaron con una frase sencilla. Solo salgo un rato. Pero todas nos recuerdan que la oscuridad no siempre te deja volver. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido por lo más oscuro de la noche. Y si alguna vez estando en casa alguien te llama para salir, piensa en estas historias antes de contestar. Porque allá afuera, entre sombras y avenidas solitarias, hay algo que sigue esperando. Nos escuchamos en el próximo archivo. Si es que logras dormir esta noche.